Bienvenidos. ¿Han oído hablar de los abducidos? Sí, esas personas que dicen haber sido raptadas por extraterrestres. ¿Es esto posible? ¿De qué hablan cuando dicen que han sido abducidos? Eran sobre las 2 de la mañana cuando, al notar la presencia de algo, me desperté. Fue cuando vi dos seres con grandes ojos negros y rasgados, sin pelos, sin orejas, casi sin nariz y boca. Mi cuerpo quedó paralizado y recuerdo que hice verdaderos esfuerzos por gritar, para avisar a mi esposo que estaba durmiendo conmigo, pero no me oía y también traté de escapar. Estos seres me introdujeron largas y finas agujas por cada una de las plantas de mis pies. A partir de ese momento recuerdo que mi cuerpo flotaba en una estancia luminosa. Después no sé cómo regresé a mi habitación, pero parece ser que seguí durmiendo hasta otra mañana. Lo peor no es el daño que te hacen, sino el sentirte impotente. Estas manifestaciones escalofriantes son de una testigo supuestamente abducida. Hoy nos proponemos avanzar en el misterioso estudio de las abducciones. ¿Existen los visitantes de dormitorio? ¿Es ciencia ficción o parte de la historia? ¿Montaje, ilusión o la experiencia más trascendental del ser humano? En un instante comenzamos nuestra investigación. Antes les adelanto ya el contenido de nuestro sumario. Caso Alexander King. La juez deja en libertad sin cargos a Robert Graham. La policía detiene en Madrid a un hombre que mató a su compañera sentimental tras asestarle 8 puñaladas. Las abducciones. Código Rojo investiga qué hay de realidad y ficción en las llamadas visitas de dormitorio. Recuerden que pueden participar desde casa. Para ello deben llamar al 902-01-3536, línea abierta 24 horas al día, donde nos pueden dejar sus opiniones o sugerencias. Si quieren opinar en directo sobre los casos que tratamos diariamente en el programa, envíenos un mensaje con su teléfono al móvil al 5506. Fantasmas, espectros, espíritus, duendes, ángeles, extraterrestres. Desde el comienzo de la historia hasta nuestros días, fascinantes e increíbles historias de apariciones, abducciones y visitantes de dormitorio han recorrido la faz de la Tierra. En unos minutos comenzamos nuestra investigación. Ahora conectamos en directo para conocer la actualidad. Manuela Ruiz, es un momento en el que las abducciones resurgen con fuerza. Un alto porcentaje de estas apariciones anómalas han tenido lugar mientras el asombrado protagonista se hallaba en su lecho de descanso, casi a punto de dormir o segundos después de despertar. Son las conocidas como apariciones de dormitorio. A continuación les ofrecemos un trabajo periodístico donde se recoge una historia de abducciones. La vida de Vicente cambió la segunda semana de noviembre de 1999. Aquella noche, unos visitantes extraños se posaron sobre los pies de su cama. Minutos más tarde se encontró tumbado en la camilla de un objeto volante no identificado. Fue allí donde le sometieron a diversas operaciones. No hubo cortes. Los extraterrestres introdujeron sus manos en el interior de su cuerpo. Poco a poco lo fueron explorando con sumo detenimiento. Eran seres esbeltos, con una gran cabeza, brazos alargados y mantenían sus pies lejos del suelo. Parecía como si flotasen. Una hora después, Vicente se despertó con un gran shock en la misma cama de donde había sido arrastrado. Su vida no ha vuelto a ser la misma desde aquella noche. El caso de Vicente no es el único. Algunos sitúan estas experiencias solo en nuestra mente, en un periodo que podríamos situar entre el sueño y la vigilia. Otros aseguran que las abducciones existen y el fenómeno responde a un caso de expediente X. Muchos seguidores del fenómeno ovni aseguran que han tenido la oportunidad de entrar en contacto con seres que no son de este mundo, seres del espacio exterior. Una parte de esas visitas se ha producido en zonas apartadas. Desde hace unos 15 años el fenómeno de los extraterrestres ha cambiado y ahora ellos parecen manifestarse no solo en las casas, sino incluso en el dormitorio. Nos acompaña don Josep Guijarro, periodista especializado en asuntos de misterio y autor de Infiltrados, uno de los libros donde mejor se recoge el fenómeno que hoy es objeto de nuestra investigación. Bienvenido, Josep. Hola. ¿Qué es una abducción? Pues es un término, el de abducción, que está cogido literalmente del lenguaje jurídico y significa secuestro.
Hace ya bastantes años la empleamos los investigadores para designar una serie de aventuras, de experiencias reportadas de forma universal en todas las partes del mundo y en las que los individuos, sus protagonistas, aseguran ser secuestrados contra su voluntad por entidades de origen no humano. La naturaleza de esas entidades sigue siendo hoy todavía un misterio, pero sin embargo todos ellos reportan un mismo funcionamiento en el caso de las abducciones. Son transportados al interior de una estancia ovoide, que muchos pensamos puede tratarse de un objeto volante no identificado, y allí son sistemáticamente analizados como si se tratara realmente de un análisis médico. En algunos casos se les implanta algo en el cuerpo, un microaparato, a falta de una mejor definición, y luego son dejados en libertad sin recordar absolutamente nada de esos episodios. Y claro, te preguntarás, entonces, ¿cómo lo sabemos? Pues porque desde un buen comienzo estas personas acudieron a terapeutas, acudieron a personas que de algún modo les podían ayudar ante persistentes sueños, sensaciones, terapia en definitiva, y a través de un método que es la regresión hipnótica se lograba extraer la información de la mente de esos abducidos. ¿Y quiénes son los llamados visitantes de dormitorio? Está bien que hagas esa distinción porque precisamente Javier Sierra y yo, que investigamos en su día en profundidad este asunto, no establecimos una relación profunda entre las abducciones y los visitantes de dormitorio. Aunque en apariencia ambos grupos describen situaciones muy similares, los unos hablan de esa estancia ovoide al igual que los otros y del mismo trato médico, etcétera, los unos tienen sus experiencias en la calle de forma fortuita, mientras que los visitantes de dormitorio acuden a nuestro lugar más íntimo de la casa, al dormitorio. Y podemos estar inclusive acompañados de nuestra esposa, o en el caso de que fuéramos una mujer de nuestro marido, pero él o ella le pasará inadvertida esa presencia y no recordará tampoco lo que pudiera acontecer a partir de aquel instante. Es solo a través de la regresión hipnótica como logramos, tanto del uno como del otro, extraer la información precisa para reproducir de algún modo su... Josep Guijarro, ¿en qué circunstancias se producen la llegada de visitantes de dormitorio? Bueno, hemos detectado varios elementos comunes, especialmente en la psicología del testigo, aunque entendemos que también pueden existir factores ambientales y geológicos que en definitiva puedan arrojar un poquito más de luz a lo que puede provocar que las visitas de dormitorio se produzcan. En febrero del 2003, en una reunión anual de la Asociación Americana para el Avance de la Ciencia, un eminente psiquiatra, el doctor McNally, venía a decir que los visitantes aparecían justo en el momento en el que íbamos a dormir o nos despertábamos. Por decirlo en el lenguaje técnico, se trataría de visiones hipnagógicas o hipnobómbicas, dependiendo de si es antes o después de irnos a dormir. En ese estado, nuestro cerebro está, digamos, en una apertura distinta que facultaría, digámoslo así, la visión de elementos periféricos como luces, como sombras, que entonces los abducidos decodificarían erróneamente y creerían estar en presencia de verdaderos seres. Nuestra posición es distinta. Puede que efectivamente ocurran en esos dos momentos de nuestro sueño, porque a lo mejor en ese estado mental nuestra posibilidad, nuestros elementos de percepción sean mucho más abiertos que en cualquier otro momento del día. Son multitud las descripciones de extraterrestres. A continuación van a escuchar las palabras de una persona que dice tener contacto habitual con seres de otro mundo. Vienen a tener una altura de 2 a 2,60. Son seres del tipo andrógeno, no sabe si son hombres o mujeres. Llevan los cabellos son plateados, tirando al platino. Descansan por encima de los hombros. A veces aparecen con los monos, muy ajustados, tipo lastes. Suelen ser de color azul o verdoso o escamoso, de color plata, o si no con las túnicas parecidas a las que lleva Cristo, las que llevaba Cristo en su época, blancas. Y si los ves por la noche, emiten luz, todo el cuerpo emite luz. Nos acompaña igualmente don Javier Sierra, periodista, escritor, director de la revista Más Allá, colaborador habitual en programas de televisión de gran audiencia y auténtico experto en temas de misterio. Bienvenido, don Javier. Bien hallado. ¿Cuál es el origen de las abducciones?
Bueno, digamos que dentro de la era moderna, lo que se llama la era moderna del fenómeno OVNI, los primeros casos surgen a principios de los 60. Es muy famoso el incidente que viven un matrimonio mixto norteamericano, él negro, ella blanca, son el matrimonio Hill, que en 1961, cerca de las montañas rocosas, sufren una experiencia de abducción. Ven unas luces al fondo y al aproximarse con el vehículo en una zona absolutamente aislada del paisaje norteamericano, ven como dentro de esas luces hay unas ventanillas y unos seres que se mueven, unas sombras que se mueven. No recuerdan nada más. Hay un periodo que además, después esto dará título a varios libros dedicados a este asunto, hay un periodo de tiempo perdido en el que no saben lo que pasa. Cuando regresan a su domicilio se encuentran con problemas en el sueño, problemas incluso en la asimilación de alimentos, tienen muchos problemas médicos de salud. Y al ponerse en manos de un hipnólogo y hacerle una regresión a este matrimonio por separado, los dos cuentan una historia que es perfectamente coherente. Perdón, entre Javier, sí. Una regresión es inducir a este individuo a que recuerde lo que le pasó. Exactamente, sí, es un estado de hiperrelajación. Lo hemos tenido, se hablaba ahora con los casos de asesinato en Málaga, de que a los criminales se les sometía a una regresión hipnótica para recordar episodios, detalles que habían sucedido hace 1 o 2 años. Pues bien, a los Hill, a este matrimonio, se les sometió a este proceso de regresión hipnótica, estado de hiperrelajación, tratando de recuperar esas memorias. Y al recuperar esas memorias apareció un episodio muy desconcertante. Esos dos personajes habían sido llevados a bordo de un objeto de características tecnológicas fuera de lo que eran los años 60 la aviación norteamericana, lo que nosotros teníamos como vehículos de propulsión. Y allí se les someten a una serie de pruebas médicas muy precisas, cuyo relato y cuyo proceso se repetirá en infinidad de casos en los años posteriores, hasta bien entrados los años 80. A partir del año 87-88 arranca el fenómeno que nosotros conocemos y que contaba antes Josep Guijarro, de los visitantes de dormitorio. Ya no se producen esos secuestros en parajes aislados dentro de platillos volantes de aspecto técnico, sino que se producen en el interior del dormitorio de las personas. Es decir, la agresión se traslada de un lugar aislado a un lugar absolutamente cotidiano como el dormitorio. ¿De dónde, don Javier, se supone que proceden los llamados visitantes de dormitorio? Bueno, mi impresión es que la mayor parte de los casos de visitantes de dormitorio tienen un origen mental, es decir, no es una experiencia física, sino una experiencia psicológica, real en el sentido de que produce una serie de efectos en los testigos que son muy similares, por ejemplo, a los fenómenos que viven excombatientes en grandes conflictos bélicos, lo que se llama desórdenes postraumáticos del estrés. Hay esa angustia vital, ese malestar, esa depresión, ese estado depresivo. Incluso se traduce en otros problemas de salud como la anemia. Muchas personas sufren este tipo de anemia. Pero el origen es, yo creo, mental. Se produce dentro de la persona, no es externo. Aunque haya un porcentaje de casos en los que hay una serie de evidencias físicas que son muy difíciles de valorar para los investigadores, porque aparecen cicatrices, aparecen huellas, por ejemplo, en el terreno cercano a la vivienda de estos individuos que se asociarían, sin lugar a dudas, con el fenómeno OVNI, y se produce un fenómeno que es de interés general incluso para los médicos. Fíjese usted, don Francisco, que en el año 91 este asunto llegó a ser de gran interés para la comunidad médica norteamericana, hasta el punto de que se editó un folleto, un librito, que es este librito, se hicieron 100.000 ejemplares para todos los centros hospitalarios y médicos norteamericanos, para que supieran los médicos, cuando alguien llegara a sus instalaciones contándoles un episodio o bien de abducción o bien de visita de dormitorio, que supieran cómo enfrentarse a ellos. ¿En qué año se hizo eso, don Javier? En el año 91, con la participación incluso de un premio Pulitzer y eminente psiquiatra que era el doctor John Mack. En ese folleto hay una serie de normas o de indicaciones para reconocer cuando se trata de alguien que está contando una experiencia fuera de lo normal. Exactamente. Son instrucciones a personal médico, a personal clínico, donde se les explica pues cosas muy curiosas. Por ejemplo, hay un formulario, hay un cuestionario en el que si, por ejemplo, la persona dice haber tenido parálisis
en un momento determinado en su cama, que no se puede mover, haber visto luces extrañas dentro de la habitación, haber tenido periodos de amnesia intermitentes a lo largo de su vida, entonces estos expertos consideraban que estábamos ante un posible caso de abducción. Vamos a continuar inmediatamente. Conoceremos cuál es el detalle de todo este asunto, las experiencias personales poco usuales. Enseguida continuamos nuestra investigación. Después de la publicidad nos espera un caso tan real como increíble. En nuestro país los casos de abducción y visitantes de dormitorio son mucho más amplios, ambiguos y confusos que los documentados en los Estados Unidos. En unos minutos analizaremos un caso real ocurrido en España. Antes volvemos a conectar en directo con la redacción donde se encuentra Manuela Ruiz, que nos cuenta las últimas novedades. Adelante, Manuela. Hola Paco, tenemos un nuevo caso. Acompañan los secuestros de alienígenas, abducción en casa de la víctima, implantes, cicatrices sin explicación alguna y alienígenas macrocéfalos. En ocasiones se produce el seguimiento continuo del abducido, incluso embarazos misteriosos, con su no menos incomprensible desaparición. Don Javier Sierra, director de la revista Más Allá, prestigiosa revista que ya está en los kioscos, les invito a que la compartan, a que conozcan todo el misterio que nos trae don Javier Sierra este mes. Dígame, ¿cómo podemos saber que se trata ciertamente de una abducción y no fruto de la imaginación de un individuo? Pues hasta hace unos años esto era muy fácil, porque no existía el componente mediático, los medios de comunicación no se ocupaban demasiado de estas cosas, las películas sobre este argumento no eran cosa común en las carteleras de los cines, y cuando había un testimonio de Brasil que contaba exactamente lo mismo que otro en Argentina, que otro en el Reino Unido, que otro en Zimbabue o que otro en India, tenías que llegar a la conclusión de que algo global, mundial, estaba ocurriendo. También teníamos otro elemento de juicio, y es que muchos de estos relatos son virtualmente idénticos a lo que nos cuentan las crónicas medievales. De hecho, incluso en el fenómeno de los visitantes de dormitorio se da un precedente medieval muy curioso. En la Edad Media no se hablaba evidentemente de extraterrestres que entraban dentro del dormitorio de una persona y le sometían a todo tipo de pruebas médicas, incluso de abusos sexuales. Se hablaba de diablos, de íncubos y de súcubos que seducían a esos pobres incautos en Francia o en Alemania y que después eran probablemente juzgados por brujería, por mantener contacto con el diablo. La experiencia, cuando se le quita el ropaje mitológico, el vocabulario propio de cada época, es exactamente la misma, el tronco es exactamente el mismo. El tronco es esa especie de experiencia en la que una persona está en su dormitorio y de repente sufre una parálisis absoluta, ve una figura a la que generalmente no le ve los pies, este es un dato muy curioso, que le mira fijamente y después se le acerca, le toca y comienza a hacer pruebas de todo tipo, incluyendo el implante de algún tipo de aparato, hueso extra, se hablaba en la Edad Media, que quedaba dentro del cuerpo de este individuo. Es muy curioso este asunto de los implantes porque durante estos últimos años han existido incluso cirujanos que se han dedicado a extirpar, a buscar estos implantes, y al poder analizarlos tenemos algunos elementos de juicio muy curiosos. En un amplio espectro de casos de implantes, estos son elementos minerales, pero son, por ejemplo, metales de origen meteórico, es decir, que propiamente estaríamos hablando de como si fueran restos de metralla, por decirlo de alguna manera, incrustados bajo la piel, pero de origen extraterrestre, en el término estricto extraterrestre, algo que viene de fuera de la Tierra, pedazos de metal meteórico. Nunca hasta ahora se ha encontrado algo que podamos decir que es un microchip con sus circuitos integrados, que podría ser una evidencia de una alta tecnología. Hasta ahora esa pieza todavía no se ha encontrado, pero sí se han encontrado cosas que no sabemos muy bien cómo catalogar, que parecen pequeñas estructuras engarzadas, que en el microscopio da la sensación de ser cristales de diversa densidad engarzados los unos con los otros, que nuestra técnica, primero, no comprende,
y segundo, tampoco sabría decir para qué sirven. Un cuerpo extraño. Un cuerpo extraño. Que ha sido puesto en el interior de un cuerpo humano. Díganos algo más sobre ese folleto que fue distribuido en los Estados Unidos para advertir a la clase médica cuando se encontrara con este tipo de casos. Pues mire, este folleto se publicó a raíz de una encuesta que hizo el Instituto Roper en Estados Unidos, que es un prestigioso instituto de sondeos, como puede ser Gallup, por ejemplo, que aquí en Europa es mucho más conocido. Roper hizo una encuesta en el año 91 en la población norteamericana. ¿Puedo mostrarlo a la cámara si quiere, don Javier? Claro. Se llama experiencias personales inusuales. Inusuales, ¿no? Exactamente. En este folleto se recoge la información de aquel sondeo. En ese sondeo se determinaba o se daba una cifra que es realmente escalofriante. Un 2% de la población encuestada, es decir, en el caso de Norteamérica estaríamos hablando de casi 2,5 millones de personas, han tenido alguna vez los síntomas de una experiencia de abducción. Ese tiempo perdido, esa parálisis, ese avistamiento en ocasiones de luces extrañas. Es decir, un 2%. No estamos hablando de un segmento de población despreciable. Estamos hablando de un conjunto poblacional muy importante que evidentemente debería estar puesto sobre las mesas de los expertos en medicina, incluso en sociología, porque estamos hablando de un auténtico boom social. Los libros que primero se publicaron sobre este asunto de los visitantes de dormitorio en Estados Unidos, como Comunión de Whitley Strieber, que fue el autor del Ansia, usted se acuerda de aquella película basada en esta novela de terror, ¿no? Pues este señor, Whitley Strieber, tuvo esa experiencia de visitantes de dormitorio en una casa a las afueras de Nueva York, publicó una especie de diario con toda su información y fue durante más de 12 semanas el número 1 de ventas en la lista del New York Times. Es decir, que fue un asunto que tuvo gran calado social. Don José Guijarro, ¿existe un perfil del abducido? Yo creo que sí, se puede establecer un perfil, a pesar de que este ha sido un asunto en el que psiquiatras y médicos han tratado de buscar similitudes y grandes patrones de personalidad. Es difícil establecer uno claro. Cuando hablamos de un 2% de la población norteamericana, estamos hablando de un abanico amplísimo de posibilidades, pero sí que hay una serie de rasgos comunes significativos. Por ejemplo, hay un alto grado de mujeres. Predominan por encima de los hombres las experiencias de mujeres. En todos los casos, en un 100% de los casos de esas mujeres, sufrieron anemia. Todos ellos, en el año anterior a sus experiencias, tuvieron algún acontecimiento en sus vidas altamente significativo, como por ejemplo podía ser un accidente, una enfermedad, la separación del ser querido, o tal vez algo más traumático como la muerte de un familiar, como si ese acontecimiento de gran relevancia emocional predispusiera a nuestro espíritu, a nuestra mente, a una apertura distinta de la realidad, y a partir de aquel momento suceden las experiencias. Obviamente no es un perfil de personalidad, estamos hablando de características comunes, aunque también se han investigado las posibilidades psicológicas de cada uno de los testigos, y las conclusiones no dejan de ser igualmente significativas, porque en el caso de que estuviéramos, como se ha sugerido, ante visitas de seres de otros mundos, seleccionan muy pormenorizadamente a las personas que abducen, porque todas ellas tienen un alto nivel intelectual por encima de la media. Todos ellos son personas sanísimas, no han sufrido, digamos, enfermedades, sus historiales clínicos permanecen inmaculados. Es como si de algún modo hubieran seleccionado a las personas más representativas de la humanidad, ¿no?, de los seres humanos. Y cuando una persona tiene este tipo de experiencias, en la actualidad, ¿se confiesa inmediatamente, va a ver al médico, se lo dice a alguien o suelen callarse? No, existe cierto resquemor a contar esas experiencias, en tanto la sociología actual no es la de los años 60 o la de hace 20 años. Existe una cierta sensación de estigmatización a la hora de contar el fenómeno. ¿Qué dirán? Pensarán que estoy chalao. Estas cosas que me ocurren ni siquiera las confiesan a sus parejas, a sus maridos o a sus mujeres. Es algo muy íntimo. Porque la cosa se puede producir incluso durmiendo con tu pareja al lado,
sin que esta persona que está junto a ti se entere de nada de lo que ocurre. En efecto, yo creo que tanto Javier como yo hemos recogido, tanto juntos como por separado, testimonios de muchas personas que decían, no, pero no le digas nada a mi marido, o al revés, no le digas nada a mi mujer, porque incluso hay un factor... Estamos hablando de haberlo recogido aquí en nuestro país. En sí, España. Es que en España la muestra es igualmente significativa. Yo no sé, porque no tenemos una encuesta fiable que determine socialmente qué nivel de incidencia, pero sí hicimos algunas aproximaciones a través de la revista Más Allá que nos dieron una sensación abrumadora, porque recibimos centenares de casos que respondían a una encuesta tipo y que se identificaban con ese patrón común al que antes aludíamos. Pero, Francisco, quisiera contarle igualmente Adelante, por favor. un hecho significativo que viene al pelo, y es la posible implicación sexual de todos estos acontecimientos. Javier Sierra refería las experiencias medievales de íncubos y súcubos en los que existía una clara motivación sexual. En el caso de los visitantes de dormitorio, esa implicación muchas veces está ahí también. Los testigos dicen, no le cuentes nada a mi mujer o no le cuentes nada a mi marido, porque se sienten íntimamente agredidos. Y cuando digo eso, me estoy refiriendo a que se sienten violados, no porque hayan mantenido una relación sexual. Ha habido incluso casos de mujeres que han sentido un embarazo que luego ha desaparecido. Sí, incluso hemos recogido ecografías muy llamativas de embarazos que después, de forma completamente natural, se han perdido, o en otros casos han desaparecido sin dejar huella. Estamos hablando, por lo tanto, de que algo inseminó a esas personas. Y utilizo el término inseminó porque lo que refieren precisamente es una suerte de manipulación genética más que un acto sexual, como se reportaba en la Edad Media. Aún así, casi se parecería más a una a un procedimiento quirúrgico inseminación o médico, in vitro, o algún tipo de procedimiento de estos donde el cirujano o el médico tiene un papel preponderante. Fíjese que en el caso que aludía Javier de Barney y Betty Hill se describe por primera vez, estamos hablando del año 61, se describe por primera vez un procedimiento quirúrgico hasta entonces desconocido, consistente en la implantación a través del orificio umbilical de una fina aguja en la que hay una cámara. Generalmente se utiliza el dióxido de carbono para separar los órganos y hacer una inspección intrauterina. Esto lo contaba Betty Hill en las sesiones de hipnosis en la consulta del Dr. Simons en el año 61, y la laparoscopia, que es esta técnica que acabo de describir, no sería presentado en los congresos médicos hasta 10 años más tarde. Impresionante. Joseph, me dicen que usted tuvo algún tipo de experiencia personal o muy cercana a una de estos fenómenos extraños. ¿Es así? Fíjate que yo estaba atravesando por un momento de escepticismo un tanto singular, después de la revisión de decenas de casos de lo que fue después un protocolo que Javier Sierra y yo denominamos síndrome de Diana. Uno atravesaba por el momento de mayor escepticismo y encuesto un caso en la isla de Gran Canaria en el que estos seres o presuntos seres se aparecían regularmente por el domicilio de esta mujer. Aprovechando una convalecencia, viajo hasta las islas, permanezco varios días en contacto con esta testigo. Y una de las noches que conversábamos hasta altas horas en el comedor, empezaron a suceder cosas bien extrañas. El perro Morgan, un perrito que tenía esta testigo, mira un punto de la habitación en el que no había nada y empieza a aullar y a llorar desconsoladamente. La televisión, sin tocarla, subía y bajaba de volumen. Se escuchaba una suerte de sonido en el ambiente muy llamativo. Yo, algo asustado, le dije que si aquello iba a producir algo, era el momento de acostarnos y esperar. De modo que con esa premisa me acosté en la habitación contigua a la de esta mujer, una habitación que no tenía puerta, tan solo un umbral. El techo era abuhardillado. Tenía Joseph, le voy a pedir que lo detenga ahí un momento, este interesante relato, y lo vamos a continuar inmediatamente después de la publicidad. Unos minutos para la publicidad y avanzamos en nuestra investigación. En nuestros próximos minutos seguiremos nuestra indagación en este y otros casos de extraños visitantes. Tenemos un código rojo.
En ocasiones la niebla no es más que un camuflaje que los extraterrestres utilizan para sus incursiones. Otras veces los periodos de pérdida de noción del tiempo se repiten con frecuencia. En unos instantes continuaremos desvelando el apasionante mundo de lo inexplicable, pero ahora conectamos en directo con nuestra redacción para conocer otras noticias importantes. Adelante, Manuela Ruiz. Hola Paco, saludos de nuevo. Pues ayer... Hay muchos motivos para pensar que estos misteriosos secuestros supuestamente llevados a cabo por los visitantes del espacio poseen cierto carácter onírico. Pero ¿cómo se explica que si de verdad no existen fuera de nuestra mente, tanta gente los describa de la misma forma? ¿Y cómo aparecen entonces las cicatrices en los cuerpos de los abducidos? Don José Guijarro, periodista, escritor. Estábamos en el interior de una habitación abuhardillada donde iba a pasar algo muy interesante. Cuéntenos. Una habitación que ocupaba normalmente la hija del matrimonio al que yo estaba estudiando y que, en deferencia a mi viaje, pues me habían brindado. Estaba, insisto, al lado de la habitación donde presuntamente aparecían esos seres de aspecto humanoide, de gran capacidad craneal, de cuerpo muy fino, muy débil. Y después de todos aquellos acontecimientos decidimos acostarnos. Yo preparé mi cámara, dejé la grabadora apostada en la mesilla de noche y me dispuse a esperar, mirando además el firmamento que a través de una ventanita que tenía frente a mí en ese techo abuhardillado me dejaba ver la luz de la noche. Había luna, claridad suficiente como para distinguir cosas en la habitación. Y de repente no puedo precisar cuánto tiempo habría transcurrido desde la llegada a la habitación hasta que empecé a escuchar unos pasos, unos misteriosos pasos que parecían proceder de la escalera. Yo pensé, lo más normal es que alguien se habría levantado. Susurré el nombre de esta persona. No me respondió, volví a hacerlo un poquito más alto, seguía sin respuesta y de repente me quedé helado. Frente al umbral cruzó un ser diminuto, calculo que tendría 1,20 m por la barandilla de la escalera, que era un punto de referencia para tomar una altura. Su cabeza era muy voluminosa, no distinguí cuello, estaba como pegada a los hombros y pasó lento a través de la propia escalera, siguió descendiendo escalones, pero lo curioso es mi pasividad. Yo no pude articular movimiento alguno. Recuerdo que suspiré, me quedé tendido en la cama y quedé profundamente dormido. ¿Insinúa usted que quizá recibió algún tipo de descarga o de, inducción al sueño, algo que le impidió a usted reaccionar debidamente, porque usted, periodista especializado en este tipo de asuntos, lo lógico es que hubiera seguido inmediatamente esa sombra para saber de qué se trataba? Mire, no le sé, yo hoy lo pienso y todavía me vienen ciertos escalofríos, porque estamos hablando de algo en lo que yo creía tenía un origen y un final mental. Ninguna duda, ¿verdad, José Guijarro? Lo tenía en aquel entonces en el sentido de que tal vez la sugestión, las charlas que habíamos tenido, pero fíjese que ocurre al día siguiente cuando Asunción se pone delante de mí y me dice: lo viste anoche, ¿verdad? Vi el qué. Y me describe exactamente, claro, su habitación estaba junto a la mía, el ser que yo había visto. Porque ella también lo había visto. Efectivamente. Eso fue lo que terminó de echar naturalmente, el jarro no habían de agua tomado fría, ustedes nada, no fue una cena copiosa, no hubo por medio ningún tipo de licor. Usted estaba haciendo un trabajo fríamente, rigurosamente, y recoge una experiencia personal. Efectivamente, experiencia además desconcertante. A mí se me viene abajo el cielo en el sentido de que no puedo digerir aquella experiencia. Intento incluso negarla yo mismo, diciendo no, lo habré soñado, no lo habré visto. ¿Y qué piensa usted a día de hoy? Y a día de hoy el recuerdo que yo tengo de todo aquello fue lo que creo es la gran significación de la experiencia de visitante de dormitorio. Aquello fue un revulsivo para la búsqueda. El vello de punta. No me extraña, a mí más. Aquello, le digo, fue un revulsivo a la búsqueda, a seguir trabajando, porque en definitiva era un desafío a saber qué había detrás de aquella visión. Para mí hoy es real. Yo no puedo precisar si aquel ser venía de un lejano planeta o era un producto de una mala digestión. No lo sé. Para mí fue real. Para mis emociones fue real. Y lo que es más importante, para mis futuros trabajos fue absolutamente real. Una experiencia única. Con
Conectamos ahora con Barcelona. En nuestra delegación de la ciudad condal se encuentra una persona que ha pasado por un trance con seres de otro mundo. Su nombre es Vicky Isla y hoy tenemos la oportunidad de que nos cuente su experiencia. Vicky. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo Bienvenida. estás? Muchísimas gracias. Cuéntenos, ¿qué es lo que a usted le ocurrió? Bueno, pues a mí me ocurrió lo siguiente. En el año 79 yo salía de trabajar, era sábado, ya me iba para un chalet que tenemos en Vallfogona de Riucorb y resulta que hay un tramo de carretera antes de llegar a donde yo iba, que es Santa Coloma de Queralt, que es pero recto. Entonces, antes de entrar en ese tramo de recta, pues vi unas luces inmensas, pero como a veces habían segadores allí, porque era verano, yo me pensé, digo, mira qué bien, así pues tengo luz. Y cuál no sería mi sorpresa que de segadores no había nada. Había una nave, pero algo impresionante, daba desde la carretera a los sembrados. Pero es que yo no estaba sola, o sea, en la misma carretera pues iban detrás mío, me parece que iban 2 coches, y por el otro lado, que eso lo vimos después cuando aquel aparato se marchó, estaba un coche patrulla de la Guardia Civil, el primero, y detrás 2 coches más. Bueno, para nosotros fue aquello una cosa asombrosa, nos quedamos helados, nos bajamos, era una cosa inmensa, con una altura impresionantísima, tenía como, ¿sabes?, esas tachuelas que ponen en la carretera cuando los coches, para que no tengan tanta velocidad, pues todo hasta arriba del todo y una luz impresionante debajo. Bueno, la cuestión es que lo que para nosotros habrían pasado 5 minutos, más o menos así, ¿cuál no sería la sorpresa nuestra que habían pasado casi 2 horas? ¿Llegaron ustedes a ver a los posibles ocupantes de esa nave? Es que esto, cuando me hicieron, precisamente Josep Guijarro, pues me hipnotizó, para que yo pudiera saber qué es lo que había pasado en esas horas, en esas 2 horas que tenía perdidas de mi vida. Y resulta que sí, que habíamos estado dentro de la nave. Yo incluso hice un dibujo de aquellas personas, estoy hablando en este momento y se me ponen los pelos de punta. Aquellos seres daño no nos querían hacer, ¿no? Pero eran unas personas, tal y como yo las vi, altísimas, con un pelo larguísimo, blanco, un blanco azulado, unos ojos enormes, pero enormes, rasgados, y nariz y boca no se le veían. Iban totalmente con... solo era blancura. O sea que nosotros estuvimos dentro de la nave y nos estuvieron haciendo alguna prueba, algún tipo de pruebas. Vicky, gracias. Porque luego eso lo he recordado a través de lo que me hicieron. Por ese testimonio impresionante, muchas gracias. Es un testimonio aleccionador, escucharle en el relato de una extraña experiencia, algo que muchas otras personas no se atreverían a comentar. Por eso hay que darle las gracias a Vicky Isla por ser tan valiente. Muchas gracias. Josep Guijarro, ¿cómo reaccionan a nivel oficial cuando se comunican casos de abducción? Bueno, en realidad los estamentos oficiales, cuando hablamos de abducciones que no de fenómeno ovni, suelen hacer caso omiso. Todo eso no existe, forma parte de la frontera de la ficción o de la frontera de lo mental. A pesar de ello, las autoridades sí mantienen un escrupuloso silencio en lo que respecta a los encuentros cercanos o a los aterrizajes de objetos no identificados, porque, entre otras cosas, al violar el espacio aéreo de los países es evidente que entran dentro de una cierta información de reserva o materia reservada. Pero aún así, insisto, los gobiernos, especialmente el de los Estados Unidos, sí hubo un tiempo, en 1985, en el que encargó un estudio muy importante de el estado mental, digamos, de los abducidos. Y también a través de la administración, a través de diversas universidades, se llevaron a cabo diversos experimentos tratando de reproducir en seres humanos visiones que de alguna manera
pudieran asemejarse a las que se venían recogiendo en la sociedad. Es el caso, por ejemplo, de Alvin Lawson, que llevó a cabo con 20 alumnos de su universidad un experimento al que podríamos denominar de abducciones imaginarias. Le intentaba inducir a través de un cuestionario guía información para que luego ellos elaboraran, digamos, un relato de abducción que se ajustaba efectivamente a unos determinados patrones. Pero, a diferencia de los verdaderos casos de abducción, estos ni tenían el estrés postraumático del que hablaba Javier Sierra hace un ratito, ni de los síntomas que reportan los abducidos, como es el caso de las cicatrices o es el caso de la ansiedad que les despierta el solo recuerdo de esas imágenes, el solo recuerdo de esas personitas o seres que se aparecen en los dormitorios. Si le parece, vamos a escuchar el testimonio de un hombre que dice haber visto una nave espacial. Decir, si lo han visto 50 o 60 personas del poblado de La Rosa, ¿cómo voy yo a decir y por qué motivo que no lo he visto? Lo digo y lo seguiré diciendo. Entonces se marchó el capitán y se quedó comandante solo, conmigo. Se levantó de donde estaba sentado y me dijo: usted lo seguirá diciendo mientras a nosotros nos interese, porque a nosotros poco nos cuesta declararlo a usted loco. Don Javier Sierra, ¿es esta una postura hasta cierto punto habitual cuando se produce un fenómeno de estas características? Hombre, este caso en concreto del doctor Francisco Julio Padrón en la isla de Gran Canaria, en Gáldar, es un caso excepcional. Ocurrió en 1976 y este hombre, junto con otros dos testigos, pudo ver cómo, mientras iba a atender una urgencia médica, la carretera estaba bloqueada por una gran esfera de luz y dentro de la esfera de luz había dos figuras humanoides enfundadas en unos trajes rojos, lo describió él, con una especie de cascos o de viseras a través de las cuales no pudo ver nada, y ese objeto tomó vuelo, emprendió el vuelo y fue visto también por otros militares en desde otra zona de la isla. La implicación fue tan grande que los oficiales acudieron, estamos hablando del año 76, es decir, poco después de la muerte del general Franco, antes de la democracia instaurada en este país, donde los militares tenían otro papel. Los militares acuden a casa de este señor y le coaccionan para que no hable, y es lo que nos estaba contando en su testimonio el doctor Padrón. No es muy habitual, es decir, no hay muchos casos en España o en la España contemporánea en la que los militares vayan a presionar de esa manera. Es más frecuente el silencio, ¿no? Es más frecuente el silencio y no pronunciarse. Exacto, y más frecuente el silencio autoimpuesto, es decir, la autocensura, el qué van a decir, lo que decía Josep Guijarro, qué van a decir de mí si yo cuento esta historia. Esto se produce... Oiga, ¿llega uno a dudar si realmente ha tenido esa experiencia? No, yo creo que no. Yo creo que no, por lo menos en los... cierto de que lo ha tenido. En los testigos que hemos tenido ocasión de entrevistar durante todos estos años... ¿Que han sido muchos en España? Han sido muchísimos en España. ¿Muchísimos? No muchos, muchísimos. Insisto, el fenómeno OVNI es muy común, es menos común el fenómeno abducción, pero en cualquier caso son fenómenos muy conexos entre sí. Y cuando entrevistas a una de estas personas, la certeza íntima que ellos tienen es absoluta. Es la misma certeza que yo tendré cuando abandone este plató de televisión de que usted ha estado hablando conmigo. Pues es algo para tenerlo muy en cuenta. Después de unos consejos publicitarios vamos a buscar respuestas a este tipo de extraño fenómeno. Será en unos instantes. Tenemos un código rojo. Conoceremos enseguida las explicaciones que da la ciencia para los fenómenos de abducción. También buscaremos respuesta a algunos casos tan sorprendentes como misteriosos. Será después de nuestra conexión en directo con la redacción para recoger las últimas noticias. Gracias, Manuela, por tu puntual información. Pueden participar en el programa llamándonos a nuestra línea de participación, es el 902-01-3536, abierta 24 horas al día. Si quieren opinar en directo sobre los casos que tratamos a diario en el programa, envíenos un mensaje con su teléfono móvil al 5506. Se dice que la mayoría de las experiencias de visitantes son causadas por seres con un color
de piel gris. El hecho es que es preciso averiguar si los supuestos encuentros son parte de la realidad objetiva o tal vez una mala pasada de los sentidos. Experiencias que ocurren en la mente del individuo. Don Javier Sierra, ¿es posible que la mente cree falsos extraterrestres? Puede crear percepciones extrañas, no de extraterrestres, sino casi de cualquier cosa, de espíritus, de animales con un cuerno en medio de la frente. Puede crear casi cualquier cosa, pero en el asunto de las abducciones hay partes, parcelas, segmentos que no puede crear. Por ejemplo, no puede crear cicatrices como las que describen tantos y tantos abducidos. Cicatrices que además se repiten en su forma y hasta en su ubicación, en su cartografía, por decirlo de alguna manera, en casos muy diferentes, muy separados entre sí en el tiempo y desde luego en el espacio. Las cicatrices suelen ser de dos clases, unas muy alargadas, como una incisión con bisturí muy fino, que generalmente están cerca de articulaciones, y otras en zonas más musculosas, que suelen ser como depresiones, como cráteres, como si usted introdujera una cucharilla de café caliente en un helado y dejara ese hueco en el helado, en la superficie del helado. Y esas dos cicatrices no son factibles de crearse por la mente. Tampoco pueden crear visiones de luces por parte de testigos, digamos, al margen del propio abducido, y esto hay algunos casos en los que hay personas que han visto luces justo en el momento en que se está produciendo una abducción. Luego, nos estamos refiriendo a un fenómeno que tiene ciertas características físicas, que es lo que lo convierte en inquietante, ciertamente. José Guijarro, usted conoce muy bien esa experiencia que hemos tenido la oportunidad de conocer a través de su protagonista, Vicky Isla, desde la redacción en Barcelona. ¿Qué es para usted lo más sorprendente de esa experiencia? Bueno, hay varias cosas. Tuvimos oportunidad de someter a Vicky a una experiencia de regresión hipnótica. Ella no recordaba absolutamente nada. Y yo recuerdo, en el momento de realizarla, tenía las dudas lógicas que ocurren siempre en los prolegómenos de una regresión hipnótica, de si entraré o no entraré. Entró en un estado muy profundo de sueño hipnótico. Usted mismo llevó a cabo esa inducción al sueño, esa hipnosis. Efectivamente. Y inmediatamente los recuerdos afloraron, pero además hay dos posibilidades en una regresión. La una es rememorar los acontecimientos como un mero espectador, y la otra es revivirlos. Vicky los revivió con una emotividad tremenda. Recordarás, Javier, que estalló en lágrimas, que podía ver con claridad a los seres que presuntamente la habían captado. ¿Todo esto está en su libro, José Guijarro, en el libro que usted ha publicado sobre este No, este es un caso muy posterior a aquellos primeros que correspondían prácticamente con las primeras decenas de episodios de visitantes dormitorio en España. Casos igual de dramáticos, igual de sorprendentes, igual de angustiantes para sus protagonistas. Porque esto lo quiero subrayar. Todos lo viven con una absoluta angustia. Todos lo viven con un absoluto miedo a que esto se vuelva a reproducir. Los visitantes, además, no lo hemos dicho, vienen cíclicamente. Están durante una época, parecen realizar lo que tengan que realizar y luego desaparecen. Pero mire, la mecánica no es que vengan a realizar un trabajo físico, en mi opinión. Creo que vienen a mover nuestra consciencia, porque indefectiblemente aquel que ha pasado por una experiencia de abducción ha visto transformar su visión de la vida. Si antes era un déspota, si antes era un despreocupado, como en muchos casos que han recurrido al alcoholismo, a la drogadicción, han abandonado toda esa línea de vida por preocuparse por el medio ambiente, por preocuparse de sus semejantes. Es como si les hubieran inyectado moralidad por vena, y a partir de aquel momento la vida adquiriera otro tono, otros valores, y han cambiado, han sabido integrarse en esa nueva vida, sobrellevando el sufrimiento de aquella experiencia, y con la sensación de estar permanentemente observado. Yo sé que cualquier psiquiatra que nos esté viendo dirá, esto es el síntoma de una paranoia, pero es que estas personas no son paranoicos ni sufren una enfermedad mental. Todos ellos, en el protocolo de investigación que mantuvimos, sobrepasaron perfectamente las pruebas psiquiátricas a las que les establecimos. En consecuencia, son personas equilibradas, normales, pero que tienen experiencias inusuales. Don Javier Sierra, usted estuvo presente en este testimonio, ¿y qué impresión le llegó a usted?
Bueno, a mí me llamó mucho la atención algo que de alguna manera ya me esperaba, y es la facilidad, lo decía Josep, con que esta persona, Vicky Isla, entró en el trance hipnótico. Esto es algo que se repite sistemáticamente en todos los casos de abducción, es decir, las personas que han sufrido esta clase de experiencias, por alguna razón, son más permeables a que podamos explorar en su psique. Tal vez la explicación esté en lo siguiente, y es que quizá esos visitantes, vamos a llamarlos así, ya hayan roto esa barrera y ya les hayan, si no hipnotizado, sí explorado su mente. Sabemos, los que hemos estudiado un poco el fenómeno de la hipnosis, que aquellas personas que ya han sido hipnotizadas, en una segunda ocasión o en una tercera o en las subsiguientes, son mucho más permeables, es más fácil que entren en el trance hipnótico, como si ya se hubiera roto la resistencia natural de la mente a abrirse en esas circunstancias. Y es exactamente eso lo que le pasó a Vicky Isla, y que, al menos según me consta, Vicky Isla nunca antes había sometido a hipnosis y sin embargo entró perfectamente en ese trance. Señor Sierra, muchos abducidos creen que les entregan instrucciones concretas acerca de alguna misión. ¿Fue este el caso de Vicky? Pues yo no sé si tuvo ese tipo de instrucción. Ella no ha hablado de ese tipo de misión posterior. Sí que me he encontrado con ese asunto en algunos otros casos. Por ejemplo, yo recuerdo un ingeniero colombiano que yo tuve ocasión de entrevistar, Enrique Castillo Rincón, que recibió incluso un objeto físico, una especie de bola. Él hablaba de un aparato en forma de bola, que él escondió durante varios años, esperando entregárselo a un investigador en concreto que había trabajado para la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, el doctor Joseph Allen Hynek, pero este doctor murió y él nunca llegó a entregarle esa esfera, y todavía hoy él sigue teniendo esa esfera oculta en algún lugar. Recuerdo también otro caso muy curioso, que además Josep estuvo persiguiendo mucho, que fue el caso de Próspera Muñoz, una mujer que fue abducida cuando era una niña, junto con su hermana. Las dos fueron testigos de la aproximación de estas criaturas, de estos seres, y Próspera recuerda haber escondido un objeto en la pared de una casa, en la casa donde se produjeron estos incidentes en Jumilla, en Murcia, y después los investigadores hemos acudido allí en diversas oleadas tratando de dinamitar esa pared a ver si encontrábamos ese objeto, hasta ahora desde luego sin resultado, ¿no? Tenemos conexión telefónica con Santander. Allí nos escucha Judith, una persona que ha vivido una experiencia muy relacionada con el fenómeno de la abducción. Hola, bienvenida. Hola, buenas tardes. Usted iba conduciendo su vehículo por una carretera y de pronto, ¿qué le ocurrió? Bueno, fue curioso porque cogiendo una salida de la autopista, veo al fondo una especie de neblina en una zona de curva. Entonces, bueno, intento detener el vehículo antes de meterme en esa zona de niebla, pero no puedo, y bueno, entro directamente en la niebla. Y bueno, lo curioso está en que, bueno, cuando yo me doy cuenta estoy a cerca de 35 kilómetros del lugar de origen. Han pasado los años, pero usted conserva una marca en su cuerpo de ese día. ¿Nos puede contar de qué se trata? Sí, bueno, no sé si es de ese día o de alguno de los otros en el que ocurrieron cosas, pero bueno, hay un triángulo de color rojo invertido en la zona de la nuca, y tengo también una pequeña cicatriz en uno de los pies. ¿Y qué piensa usted ahora de todo lo que le ha ocurrido? Bueno, vamos a ver, evidentemente cuando uno está viviendo ese fenómeno, que para mí por lo menos fue realmente terrorífico, no puedes pensar con objetividad, solamente ves lo que ves y vives lo que vives. Con el paso del tiempo yo me he vuelto escéptica en un sentido, es decir, las experiencias siguen estando ahí y siguen siendo mías, evidentemente, pero lo veo desde otra perspectiva distinta. Yo realmente no puedo afirmar qué fue lo que me ocurrió o qué tipo de entidades fueron las que hicieron este tipo de cosas, ¿no? Pero usted, es lo único que tengo claro. ¿Le han vuelto a suceder casos, llamémosle, extraños? Sí, vamos a ver, esto, digamos, yo creo que marcó un poco el comienzo de lo que después siguió ocurriendo, que bueno, ya entraríamos en el tema de los visitantes de dormitorio. A partir de ahí empezaron a ocurrirme cosas, pero ya en mi propia casa. ¿Qué ocurrió con la mesilla de noche de su habitación? Bueno, la verdad es que ahora uno se puede reír. En aquel momento, pues bueno, el espanto me recorría, ¿no? Pero bueno, yo recuerdo una noche que me desperté y vi como la mesa de noche pasaba flotando por encima de la cama.
Entonces, incluso pensé que estaba soñando. Lo curioso fue que al día siguiente mi marido, cuando se despertó, se quedó mirando para la mesa, y entonces yo le pregunté, digo, ¿qué haces mirando para la mesa de noche? Dice, no, es que anoche me pareció ver la mesa de noche pasando por encima de la cama. Judith, impresionante. Muchas gracias por su testimonio. Resulta un importante aporte de datos. Gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Se barajan tres posibilidades. Los visitantes proceden de planetas lejanos, de otra dimensión o de lo más profundo de la mente. Pero lo que no debemos hacer es ignorar la evidencia que nos dice que algo está sucediendo. ¿Qué es? No lo sabemos, pero está sucediendo y debemos analizarlo. Don Javier Sierra, dígame, ¿ofrece la ciencia alguna respuesta a estos enigmas? Ha intentado, desde luego, ofrecer diversas interpretaciones a este tipo de incidentes. La más socorrida es la de que se trata todo de alucinaciones y no tienen en cuenta estos parámetros físicos, entendiendo que son cosas marginales al caso en sí. Otra hipótesis que se planteó durante algunos años, bien retorcida, aunque también interesante, fue la hipótesis de los recuerdos perinatales. Le voy a explicar eso en qué consiste, porque es muy curioso. Dicen que los perinatales, sí, esos recuerdos, según algunos científicos, algunos psicólogos, del momento del nacimiento. Exacto. Lo que dicen que recuerdan los abducidos, esa especie de sensación de ser succionados o elevados por un túnel de luz hacia un lugar muy brillante, en realidad estaría recordando el momento en el que el feto, es decir, nosotros, cuando nacemos, atravesamos el útero y salimos a la luz. Pero claro, eso no casa muy bien con toda la parafernalia de alrededor de los, digamos, visitantes que controlan médicamente tus constantes vitales, salvo que esos visitantes sean los médicos que están en el paritorio cuando uno nace. El problema es que muchos de estos casos de abducción se produjeron antes de que uno pariera en un hospital. Es decir, antes se paría en casa, se daba a luz en casa, no había médicos pinchándote ni metiéndote jeringuillas en el cuerpo ni nada por el estilo. Luego, la hipótesis del recuerdo perinatal para esos casos de los años 50, de los años 60, no casa. Y nos queda la última interpretación que algunos científicos comienzan a admitir, aunque parezca increíble, que es la de que nos estemos enfrentando a alguna clase de aproximación o de contacto por parte de inteligencias no humanas. Entre ellos está John Mack. John Mack es fundador de una de las cátedras de psiquiatría en la Universidad de Harvard, nada menos, que ha publicado 2 libros dedicados al asunto de las abducciones y que tiene la sensación de que hay la aproximación de una inteligencia no humana que se ha acercado a nosotros durante los últimos siglos para ayudarnos a un salto evolutivo. Esa es su interpretación de un médico prestigioso norteamericano. Para gustos hay colores. ¿Y usted qué cree? Yo creo que en algunos casos sí que nos estamos enfrentando a contactos con inteligencias no humanas. José Guijarro, brevemente, ¿cuál es su conclusión sobre el fenómeno de las abducciones? Pues muy aproximada a lo que acaba de decir Javier Sierra. De hecho, el trabajo fue prácticamente conjunto. De acuerdo, ¿no es eso? José Guijarro, periodista experto en grandes misterios. Javier Sierra, director de la revista Más Allá. Gracias por sus conocimientos y opiniones. Gracias a los dos. En nuestro punto final debemos concluir que, pese a la actitud de suficiencia que desprecia testimonios y sucedidos extraordinarios, el fenómeno sigue sorprendiendo a miles de personas en todo el mundo. No se crean todo lo que les cuentan. Les espero cada día en Código Rojo. Don José Guijarro, ha sido un placer tenerle aquí. De esa estancia ovoide, al igual que los otros, y del mismo trato médico, etcétera, los unos tienen sus experiencias en la calle de forma fortuita, mientras que los visitantes de dormitorio acuden a nuestro lugar más íntimo de la casa, al dormitorio. Y podemos estar inclusive acompañados de nuestra esposa, o en el caso de que fuéramos una mujer de nuestro marido, pero él o ella le pasará inadvertida esa presencia y no recordará tampoco lo que pudiera acontecer a partir de aquel instante. Es solo a través de la regresión hipnótica como logramos, tanto del uno como del otro, extraer la información precisa para reproducir de algún modo su... José Guijarro, ¿en qué circunstancias se producen la llegada de visitantes de dormitorio?
Bueno, hemos detectado varios elementos comunes, especialmente en la psicología del testigo, aunque entendemos que también pueden existir factores ambientales y geológicos que en definitiva puedan arrojar un poquito más de luz a lo que puede provocar que las visitas de dormitorio se produzcan. En febrero del 2003, en una reunión anual de la Asociación Americana para el Avance de la Ciencia, un eminente psiquiatra, el doctor McNally, venía a decir que los visitantes aparecían justo en el momento en el que íbamos a dormir o nos despertábamos. Por decirlo en el lenguaje técnico, se trataría de visiones hipnagógicas o hipnobómbicas, dependiendo de si es antes o después de irnos a dormir. En ese estado, nuestro cerebro está, digamos, en una apertura distinta que facultaría, digámoslo así, la visión de elementos periféricos, como luces, como sombras, que entonces los abducidos decodificarían erróneamente y creerían estar en presencia de verdaderos seres. Nuestra posición es distinta. Puede que efectivamente ocurran en esos dos momentos de nuestro sueño, porque a lo mejor en ese estado mental nuestra posibilidad, nuestros elementos de percepción sean mucho más abiertos que en cualquier otro momento del día. Son multitud las descripciones de extraterrestres. A continuación van a escuchar las palabras de una persona que dice tener contacto habitual con seres de otro mundo. Vienen a tener una altura de 2 a 2,60. Son seres del tipo andrógeno, no sabe si son hombres o mujeres. Llevan unos cabellos son plateados, tirando al platino. Llegan, descansan por encima de los hombros. A veces aparecen con los monos, muy ajustados, tipo lastes. Suelen ser de color azul o verdoso o escamoso, de color plata, o si no con las túnicas parecidas a las que lleva Cristo, las que llevaba Cristo en su época, blancas. Y si los ves por la noche, emiten luz, todo el cuerpo emite luz. Nos acompaña igualmente don Javier Sierra, periodista, escritor, director de la revista Más Allá, colaborador habitual en programas de televisión de gran audiencia y auténtico experto en temas de misterio. Bienvenido, don Javier. Bien hallado. ¿Cuál es el origen de las abducciones? Bueno, digamos que dentro de la era moderna, lo que se llama la era moderna del fenómeno OVNI, los primeros casos surgen a principios de los 60. Es muy famoso el incidente que viven un matrimonio mixto norteamericano, él negro, ella blanca, son el matrimonio Hill, que en 1961, cerca de las montañas rocosas, sufren una experiencia de abducción. Ven unas luces al fondo y al aproximarse con el vehículo en una zona absolutamente aislada del paisaje norteamericano, ven como dentro de esas luces hay unas ventanillas y unos seres que se mueven, unas sombras que se mueven. No recuerdan nada más. Hay un periodo que además, después esto dará título a varios libros dedicados a este asunto, hay un periodo de tiempo perdido en el que no saben lo que pasa. Cuando regresan a su domicilio se encuentran con problemas en el sueño, problemas incluso en la asimilación de alimentos, tienen muchos problemas médicos, de salud. Y al ponerse en manos de un hipnólogo y hacerle una regresión a este matrimonio por separado, los dos cuentan una historia que es perfectamente coherente. Perdón, entre Javier, sí. Una regresión es inducir a este individuo a que recuerde lo que le pasó. Exactamente, sí, es un estado de hiperrelajación. Lo hemos tenido, se hablaba ahora con los casos de asesinato en Málaga, de que a los criminales se les sometía a una regresión hipnótica para recordar episodios, detalles que habían sucedido hace 1 o 2 años. Pues bien, a los Hill, a este matrimonio, se les sometió a este proceso de regresión hipnótica, estado de hiperrelajación, tratando de recuperar esas memorias. Y al recuperar esas memorias apareció un episodio muy desconcertante. Esos dos personajes habían sido llevados a bordo de un objeto de características tecnológicas fuera de lo que eran los años 60 la aviación norteamericana, lo que nosotros teníamos como vehículos de propulsión. Y allí se les someten a una serie de pruebas médicas muy precisas, cuyo relato y cuyo proceso se repetirá en infinidad de casos en los años posteriores, hasta bien entrados los años 80. A partir del año 87-88 arranca el fenómeno que nosotros conocemos y que contaba antes Josep Guijarro, de los visitantes de dormitorio. Ya no se producen esos secuestros en parajes aislados dentro de platillos volantes de aspecto técnico, sino que se producen en el interior del dormitorio de las personas. Es decir, la agresión se traslada de un lugar aislado a un lugar absolutamente cotidiano como el dormitorio. ¿De dónde, don Javier, se supone que proceden los llamados visitantes de dormitorio?
Bueno, mi impresión es que la mayor parte de los casos de visitantes de dormitorio tienen un origen mental, es decir, no es una experiencia física, sino una experiencia psicológica, real en el sentido de que produce una serie de efectos en los testigos que son muy similares, por ejemplo, a los fenómenos que viven excombatientes en grandes conflictos bélicos, lo que se llama desórdenes postraumáticos del estrés. Hay esa angustia vital, ese malestar, esa depresión, ese estado depresivo, incluso se traduce en otros problemas de salud como la anemia. Muchas personas sufren este tipo de anemia, pero el origen es, yo creo, mental, se produce dentro de la persona, no es externo, aunque haya un porcentaje de casos en los que hay una serie de evidencias físicas que son muy difíciles de valorar para los investigadores porque aparecen cicatrices. Bienvenidos. ¿Han oído hablar de los abducidos? Sí, esas personas que dicen haber sido raptadas por extraterrestres. ¿Es esto posible? ¿De qué hablan cuando dicen que han sido abducidos? Eran sobre las 2 de la mañana cuando al notar la presencia de algo me desperté. Fue cuando vi dos seres con grandes ojos negros y rasgados, sin pelos, sin orejas, casi sin nariz y boca. Mi cuerpo quedó paralizado y recuerdo que hice verdaderos esfuerzos por gritar, para avisar a mi esposo que estaba durmiendo conmigo, pero no me oía y también traté de escapar. Estos seres me introdujeron largas y finas agujas por cada una de las plantas de mis pies. A partir de ese momento recuerdo que mi cuerpo flotaba en una estancia luminosa. Después no sé cómo regresé a mi habitación, pero parece ser que seguí durmiendo hasta otra mañana. Lo peor no es el daño que te hacen, sino el sentirte impotente. Estas manifestaciones escalofriantes son de una testigo supuestamente abducida. Hoy nos proponemos avanzar en el misterioso estudio de las abducciones. ¿Existen los visitantes de dormitorio? ¿Es ciencia ficción o parte de la historia? ¿Montaje, ilusión o la experiencia más trascendental del ser humano? En un instante comenzamos nuestra investigación. Antes les adelanto ya el contenido de nuestro sumario. Caso Alexander King. La juez deja en libertad sin cargos a Robert Graham. La policía detiene en Madrid a un hombre que mató a su compañera sentimental tras asestarle 8 puñaladas. Las abducciones. Código Rojo investiga qué hay de realidad y ficción en las llamadas visitas de dormitorio. Recuerden que pueden participar desde casa. Para ello deben llamar al 902-01-3536, línea abierta 24 horas al día, donde nos pueden dejar sus opiniones o sugerencias. Si quieren opinar en directo sobre los casos que tratamos diariamente en el programa, envíenos un mensaje con su teléfono al móvil al 5506. Fantasmas, espectros, espíritus, duendes, ángeles, extraterrestres. Desde el comienzo de la historia hasta nuestros días, fascinantes e increíbles historias de apariciones, abducciones y visitantes de dormitorio han recorrido la faz de la Tierra. En unos minutos comenzamos nuestra investigación. Ahora conectamos en directo para conocer la actualidad. Manuela Ruiz, es un momento en el que las abducciones resurgen con fuerza. Un alto porcentaje de estas apariciones anómalas han tenido lugar mientras el asombrado protagonista se hallaba en su lecho de descanso, casi a punto de dormir o segundos después de despertar. Son las conocidas como apariciones de dormitorio. A continuación, les ofrecemos un trabajo periodístico donde se recoge una historia de abducciones. La vida de Vicente cambió la segunda semana de noviembre de 1999. Aquella noche, unos visitantes extraños se posaron sobre los pies de su cama. Minutos más tarde se encontró tumbado en la camilla de un objeto volante no identificado. Fue allí donde le sometieron a diversas operaciones. No hubo cortes. Los extraterrestres introdujeron sus manos en el interior de su cuerpo. Poco a poco lo fueron explorando con sumo detenimiento. Eran seres esbeltos, con una gran cabeza, brazos alargados y mantenían sus pies lejos del suelo. Parecía como si flotasen. Una hora después, Vicente se despertó con un gran shock en la misma cama de donde había sido arrastrado. Su vida no ha vuelto a ser la misma desde aquella noche. El caso de Vicente no es el único. Algunos sitúan estas experiencias solo en nuestra mente, en un periodo que podríamos situar entre el sueño y la vigilia. Otros aseguran que las abducciones existen y el fenómeno responde a un caso de expediente X.
Muchos seguidores del fenómeno OVNI aseguran que han tenido la oportunidad de entrar en contacto con seres que no son de este mundo, seres del espacio exterior. Una parte de esas visitas se ha producido en zonas apartadas. Desde hace unos 15 años el fenómeno de los extraterrestres ha cambiado y ahora ellos parecen manifestarse no solo en las casas, sino incluso en el dormitorio. Nos acompaña don Josep Guijarro, periodista especializado en asuntos de misterio y autor de Infiltrados, uno de los libros donde mejor se recoge el fenómeno que hoy es objeto de nuestra investigación. Bienvenido, Josep. Hola. ¿Qué es una abducción? Pues es un término, el de abducción, que está cogido literalmente del lenguaje jurídico y significa secuestro. Hace ya bastantes años la empleamos los investigadores para designar una serie de aventuras, de experiencias reportadas de forma universal en todas las partes del mundo y en las que los individuos, sus protagonistas, aseguran ser secuestrados contra su voluntad por entidades de origen no humano. La naturaleza de esas entidades sigue siendo hoy todavía un misterio, pero sin embargo todos ellos reportan un mismo funcionamiento en el caso de las abducciones. Son transportados al interior de una estancia ovoide, que muchos pensamos puede tratarse de un objeto volante no identificado, y allí son sistemáticamente analizados como si se tratara realmente de un análisis médico. En algunos casos se les implanta algo en el cuerpo, un microaparato, a falta de una mejor definición, y luego son dejados en libertad sin recordar absolutamente nada de esos episodios. Y claro, te preguntarás, entonces, ¿cómo lo sabemos? Pues porque desde un buen comienzo estas personas acudieron a terapeutas, acudieron a personas que de algún modo les podían ayudar ante persistentes sueños, sensaciones, terapia en definitiva, y a través de un método que es la regresión hipnótica se lograba extraer la información de la mente de esos abducidos. ¿Y quiénes son los llamados visitantes de dormitorio? Está bien que hagas esa distinción porque precisamente Javier Sierra y yo, que investigamos en su día en profundidad este asunto, no establecimos una relación profunda entre las abducciones y los visitantes de dormitorio. Aunque en apariencia ambos grupos describen situaciones muy similares, los unos hablan... Aparecen huellas, por ejemplo, en el terreno cercano a la vivienda de estos individuos que se asociarían, sin lugar a dudas, con el fenómeno OVNI, y se produce un fenómeno que es de interés general incluso para los médicos. Fíjese usted, don Francisco, que en el año 91 este asunto llegó a ser de gran interés para la comunidad médica norteamericana, hasta el punto de que se editó un folleto, un librito, que es este librito, se hicieron 100.000 ejemplares para todos los centros hospitalarios y médicos norteamericanos, para que supieran los médicos cuando alguien llegara a sus instalaciones contándoles un episodio o bien de abducción o bien de visita de dormitorio, que supieran cómo enfrentarse a ellos. ¿En qué año se hizo eso, don Javier? En el año 91, con la participación incluso de un premio Pulitzer y eminente psiquiatra que era el doctor John Mack. En ese folleto hay una serie de normas o de indicaciones para reconocer cuando se trata de alguien que está contando una experiencia fuera de lo normal. Exactamente. Son instrucciones a personal médico, a personal clínico, donde se les explica pues cosas muy curiosas. Por ejemplo, hay un formulario, hay un cuestionario en el que si, por ejemplo, la persona dice haber tenido parálisis en un momento determinado en su cama, que no se puede mover, haber visto luces extrañas dentro de la habitación, haber tenido periodos de amnesia intermitentes a lo largo de su vida, entonces estos expertos consideraban que estábamos ante un posible caso de abducción. Vamos a continuar inmediatamente, conoceremos cuál es el detalle de todo este asunto, las experiencias personales poco usuales. Enseguida continuamos nuestra investigación. Después de la publicidad nos espera un caso tan real como increíble. Un código rojo. En nuestro país los casos de abducción y visitantes de dormitorio son mucho más amplios, ambiguos y confusos que los documentados en los Estados Unidos. En unos minutos analizaremos un caso real, ocurrido en España. Antes volvemos a conectar en directo con la redacción donde se encuentra Manuela Ruiz, que nos cuenta las últimas novedades. Adelante, Manuela.
Hola Paco, tenemos un nuevo caso. Acompañan los secuestros de alienígenas, abducción en casa de la víctima, implantes, cicatrices sin explicación alguna y alienígenas macrocéfalos. En ocasiones se produce el seguimiento continuo del abducido, incluso embarazos misteriosos, con su no menos incomprensible desaparición. Don Javier Sierra, director de la revista Más Allá, prestigiosa revista que ya está en los kioscos, les invito a que la compartan, a que conozcan todo el misterio que nos trae don Javier Sierra este mes. Dígame, ¿cómo podemos saber que se trata ciertamente de una abducción y no fruto de la imaginación de un individuo? Pues hasta hace unos años esto era muy fácil, porque no existía el componente mediático, los medios de comunicación no se ocupaban demasiado de estas cosas, las películas sobre este argumento, para que supieran los médicos cuando alguien llegara a sus instalaciones contándoles un episodio o bien de abducción o bien de visita de dormitorio, que supieran cómo enfrentarse a ellos. ¿En qué año se hizo eso, don Javier? En el año 91, con la participación incluso de un premio Pulitzer y eminente psiquiatra que era el doctor John Mack. En ese folleto hay una serie de normas o de indicaciones para reconocer cuando se trata de alguien que está contando una experiencia fuera de lo normal. Exactamente. Son instrucciones a personal médico, a personal clínico, donde se les explica pues cosas muy curiosas. Por ejemplo, hay un formulario, hay un cuestionario en el que si, por ejemplo, la persona dice haber tenido parálisis en un momento determinado en su cama, que no se puede mover, haber visto luces extrañas dentro de la habitación, haber tenido periodos de amnesia intermitentes a lo largo de su vida, entonces estos expertos consideraban que estábamos ante un posible caso de abducción. Vamos a continuar inmediatamente, conoceremos cuál es el detalle de todo este asunto, las experiencias personales poco usuales. Enseguida continuamos nuestra investigación. Después de la publicidad nos espera un caso tan real como increíble. Código rojo. En nuestro país los casos de abducción y visitantes de dormitorio son mucho más amplios, ambiguos y confusos que los documentados en los Estados Unidos. En unos minutos analizaremos un caso real ocurrido en España. Antes volvemos a conectar en directo con la redacción donde se encuentra Manuela Ruiz, que nos cuenta las últimas novedades. Adelante, Manuela. Hola Paco, tenemos un nuevo caso. Acompañan los secuestros de alienígenas, abducción en casa de la víctima, implantes, cicatrices sin explicación alguna y alienígenas macrocéfalos. En ocasiones se produce el seguimiento continuo del abducido, incluso embarazos misteriosos, con su no menos incomprensible desaparición. Don Javier Sierra, director de la revista Más Allá, prestigiosa revista que ya está en los kioscos, les invito a que la compartan, a que conozcan todo el misterio que nos trae don Javier Sierra este mes. Dígame, ¿cómo podemos saber que se trata ciertamente de una abducción y no fruto de la imaginación de un individuo? Pues hasta hace unos años esto era muy fácil, porque no existía el componente mediático, los medios de comunicación no se ocupaban demasiado de estas cosas, las películas sobre este argumento no eran cosa común en las carteleras de los cines, y cuando había un testimonio de Brasil que contaba exactamente lo mismo que otro en Argentina, que otro en el Reino Unido, que otro en Zimbabue o que otro en India, tenías que llegar a la conclusión de que algo global, mundial, estaba ocurriendo. También teníamos otro elemento de juicio, y es que muchos de estos relatos son virtualmente idénticos a lo que nos cuentan las crónicas medievales. De hecho, incluso en el fenómeno de los visitantes de dormitorio se da un precedente medieval muy curioso. En la Edad Media no se hablaba evidentemente de extraterrestres que entraban dentro del dormitorio de una persona y le sometían a todo tipo de pruebas médicas, incluso de abusos sexuales. Se hablaba de diablos, de íncubos y de súcubos que seducían a esos pobres incautos en Francia o en Alemania y que después eran probablemente juzgados por brujería, por mantener contacto con el diablo. La experiencia, cuando se le quita el ropaje mitológico, el vocabulario propio de cada época, es exactamente la misma, el tronco es exactamente el mismo. El tronco es esa especie de experiencia en la que una persona está en su dormitorio y de repente sufre una parálisis absoluta, ve una figura a la que generalmente no le ve los pies, este es un dato muy curioso, que le mira fijamente y después
se le acerca, le toca y comienza a hacer pruebas de todo tipo, incluyendo el implante de algún tipo de aparato hueso extra, se hablaba en la Edad Media, que quedaba dentro del cuerpo de este individuo. Es muy curioso este asunto de los implantes porque durante estos últimos años han existido incluso cirujanos que se han dedicado a extirpar, a buscar estos implantes, y al poder analizarlos tenemos algunos elementos de juicio muy curiosos. En un amplio espectro de casos de implantes, estos son elementos minerales, pero son, por ejemplo, metales de origen meteórico, es decir, que propiamente estaríamos hablando de como si fueran restos de metralla, por decirlo de alguna manera, incrustados bajo la piel, pero de origen extraterrestre, en el término estricto extraterrestre, algo que viene de fuera de la Tierra, pedazos de metal meteórico. Nunca hasta ahora se ha encontrado algo que podamos decir que es un microchip con sus circuitos integrados, que podría ser una evidencia de una alta tecnología. Hasta ahora esa pieza todavía no se ha encontrado, pero sí se han encontrado cosas que no sabemos muy bien cómo catalogar, que parecen pequeñas estructuras engarzadas, que en el microscopio da la sensación de ser cristales de diversa densidad engarzados los unos con los otros, que nuestra técnica, primero, no comprende, y segundo, tampoco sabría decir para qué sirven. Un cuerpo extraño. Un cuerpo extraño. Que ha sido puesto en el interior de un cuerpo humano. Díganos algo más sobre ese folleto que fue distribuido en los Estados Unidos para advertir a la clase médica cuando se encontrara con este tipo de casos. Pues mire, este folleto se publicó a raíz de una encuesta que hizo el Instituto Roper en Estados Unidos, que es un prestigioso instituto de sondeos, como puede ser Gallup, por ejemplo, que aquí en Europa es mucho más conocido. Roper hizo una encuesta en el año 91 en la población norteamericana. Puedo mostrarlo a la cámara, sí, si quieres, Javier. Claro. Se llama experiencias personales inusuales. Inusuales, ¿no? Exactamente. En este folleto se recoge la información de aquel sondeo. En ese sondeo se determinaba o se daba una cifra que es realmente escalofriante. Un 2% de la población encuestada, es decir, en el caso de Norteamérica estaríamos hablando de casi 2,5 millones de personas, han tenido alguna vez los síntomas de una experiencia de abducción. Ese tiempo perdido, esa parálisis, ese avistamiento en ocasiones de luces extrañas, es decir, un 2%. No estamos hablando de un segmento de población despreciable, estamos hablando de un conjunto poblacional muy importante que evidentemente debería estar puesto sobre las mesas de los expertos en medicina, incluso en sociología, porque estamos hablando de un auténtico boom social. Los libros que primero se publicaron. Bienvenidos. ¿Han oído hablar de los abducidos? Sí, sí, esas personas que dicen haber sido raptadas por extraterrestres. ¿Es esto posible? ¿De qué hablan cuando dicen que han sido abducidos? Eran sobre las 2 de la mañana cuando, al notar la presencia de algo, me desperté. Fue cuando vi dos seres con grandes ojos negros y rasgados, sin pelos, sin orejas, casi sin nariz y boca. Mi cuerpo quedó paralizado y recuerdo que hice verdaderos esfuerzos por gritar, para avisar a mi esposo que estaba durmiendo conmigo, pero no me oía y también traté de escapar. Estos seres me introdujeron largas y finas agujas por cada una de las plantas de mis pies. A partir de ese momento recuerdo que mi cuerpo flotaba en una estancia luminosa. Después no sé cómo regresé a mi habitación, pero parece ser que seguí durmiendo hasta otra mañana. Lo peor no es el daño que te hacen, sino el sentirte impotente. Estas manifestaciones escalofriantes son de una testigo supuestamente abducida. Hoy nos proponemos avanzar en el misterioso estudio de las abducciones. ¿Existen los visitantes de dormitorio? ¿Es ciencia ficción o parte de la historia? ¿Montaje, ilusión o la experiencia más trascendental del ser humano? En un instante comenzamos nuestra investigación. Antes les adelanto ya el contenido de nuestro sumario. Caso Alexander King. La juez deja en libertad sin cargos a Robert Graham. La policía detiene en Madrid a un hombre que mató a su compañera sentimental tras asestarle 8 puñaladas. Las abducciones. Código Rojo investiga qué hay de realidad y ficción en las llamadas visitas de dormitorio.
Recuerden que pueden participar desde casa. Para ello deben llamar al 902-01-3536, línea abierta 24 horas al día, donde nos pueden dejar sus opiniones o sugerencias. Si quieren opinar en directo sobre los casos que tratamos diariamente en el programa, envíenos un mensaje con su teléfono al móvil al 5506. Fantasmas, espectros, espíritus, duendes, ángeles, extraterrestres. Desde el comienzo de la historia hasta nuestros días, fascinantes e increíbles historias de apariciones, abducciones y visitantes de dormitorio han recorrido la faz de la Tierra. En unos minutos comenzamos nuestra investigación. Ahora conectamos en directo para conocer la actualidad. Manuela Ruiz, es un momento en el que las abducciones resurgen con fuerza. Un alto porcentaje de estas apariciones anómalas han tenido lugar mientras el asombrado protagonista se hallaba en su lecho de descanso, casi a punto de dormir o segundos después de despertar. Son las conocidas como apariciones de dormitorio. A continuación, les ofrecemos un trabajo periodístico donde se recoge una historia de abducciones. La vida de Vicente cambió la segunda semana de noviembre de 1999. Aquella noche, unos visitantes extraños se posaron sobre los pies de su cama. Minutos más tarde se encontró tumbado en la camilla de un objeto volante no identificado. Fue allí donde le sometieron a diversas operaciones. No hubo cortes. Los extraterrestres introdujeron sus manos en el interior de su cuerpo. Poco a poco lo fueron explorando con sumo detenimiento. Eran seres esbeltos, con una gran cabeza, brazos alargados y mantenían sus pies lejos del suelo. Parecía como si flotasen. Una hora después, Vicente se despertó con un gran shock en la misma cama de donde había sido arrastrado. Su vida no ha vuelto a ser la misma desde aquella noche. El caso de Vicente no es el único. Algunos sitúan estas experiencias solo en nuestra mente, en un periodo que podríamos situar entre el sueño y la vigilia. Otros aseguran que las abducciones existen y el fenómeno responde a un caso de expediente X. Muchos seguidores del fenómeno OVNI aseguran que han tenido la oportunidad de entrar en contacto con seres que no son de este mundo, seres del espacio exterior. Una parte de esas visitas se ha producido en zonas apartadas. Desde hace unos 15 años el fenómeno de los extraterrestres ha cambiado y ahora ellos parecen manifestarse no solo en las casas, sino incluso en el dormitorio. Nos acompaña don Josep Guijarro, periodista especializado en asuntos de misterio y autor de Infiltrados, uno de los libros donde mejor se recoge el fenómeno que hoy es objeto de nuestra investigación. Bienvenido, Josep. Hola. ¿Qué es una abducción? Pues es un término, el de abducción, que está cogido literalmente del lenguaje jurídico y significa secuestro. Hace ya bastantes años la empleamos los investigadores para designar una serie de aventuras, de experiencias reportadas de forma universal en todas las partes del mundo y en las que los individuos, sus protagonistas, aseguran ser secuestrados contra su voluntad por entidades de origen no humano. La naturaleza de esas entidades sigue siendo hoy todavía un misterio, pero sin embargo todos ellos reportan un mismo funcionamiento en el caso de las abducciones. Son transportados al interior de una estancia ovoide, que muchos pensamos puede tratarse de un objeto volante no identificado, y allí son sistemáticamente analizados como si se tratara realmente de un análisis médico. En algunos casos se les implanta algo en el cuerpo, un microaparato, a falta de una mejor definición, y luego son dejados en libertad sin recordar absolutamente nada de esos episodios. Y claro, te preguntarás, entonces, ¿cómo lo sabemos? Pues porque desde un buen comienzo estas personas acudieron a terapeutas, acudieron a personas que de algún modo les podían ayudar ante persistentes sueños, sensaciones, terapia en definitiva, y a través de un método que es la regresión hipnótica se lograba extraer la información de la mente de esos abducidos. ¿Y quiénes son los llamados visitantes de dormitorio? Está bien que hagas esa distinción porque precisamente Javier Sierra y yo, que investigamos en su día en profundidad este asunto, no establecimos una relación profunda entre las abducciones y los visitantes de dormitorio. Aunque en apariencia ambos grupos describen situaciones muy similares, los unos hablan de esa estancia ovoide al igual que los otros y del mismo
mismo trato médico, etcétera. Los unos tienen sus experiencias en la calle de forma fortuita, mientras que los visitantes de dormitorio acuden a nuestro lugar más íntimo de la casa, al dormitorio. Publicaron sobre este asunto de los visitantes de dormitorio en Estados Unidos como Comunión de Whitley Strieber, que fue el autor del Ansia. Usted se acuerda de aquella película basada en esta novela de terror, ¿no? Pues este señor, Whitley Strieber, tuvo esa experiencia de visitantes de dormitorio en una casa a las afueras de Nueva York, publicó una especie de diario con toda su información y fue durante más de 12 semanas el número 1 de ventas en la lista del New York Times. Es decir, que fue un asunto que tuvo gran calado social. Don José Guijarro, ¿existe un perfil del abducido? Yo creo que sí, se puede establecer un perfil, a pesar de que este ha sido un asunto en el que psiquiatras y médicos han tratado de buscar similitudes y grandes patrones de personalidad. Es difícil establecer uno claro. Cuando hablamos de un 2% de la población norteamericana, estamos hablando de un abanico amplísimo de posibilidades, pero sí que hay una serie de rasgos comunes significativos. Por ejemplo, hay un alto grado de mujeres. Predominan por encima de los hombres las experiencias de mujeres. En todos los casos, en un 100% de los casos de esas mujeres, sufrieron anemia. Todos ellos, en el año anterior a sus experiencias, tuvieron algún acontecimiento en sus vidas altamente significativo, como por ejemplo podía ser un accidente, una enfermedad, la separación del ser querido, o tal vez algo más traumático como la muerte de un familiar, como si ese acontecimiento de gran relevancia emocional predispusiera a nuestro espíritu, a nuestra mente, a una apertura distinta de la realidad, y a partir de aquel momento suceden las experiencias. Obviamente no es un perfil de personalidad, estamos hablando de características comunes, aunque también se han investigado las posibilidades psicológicas de cada uno de los testigos, y las conclusiones no dejan de ser igualmente significativas, porque en el caso de que estuviéramos, como se ha sugerido, ante visitas de seres de otros mundos, seleccionan muy pormenorizadamente a las personas que abducen, porque todas ellas tienen un alto nivel intelectual por encima de la media. Todos ellos son personas sanísimas, no han sufrido, digamos, enfermedades, sus historiales clínicos permanecen inmaculados. Es como si de algún modo hubieran seleccionado a las personas más representativas de la humanidad, ¿no?, de los seres humanos. Y cuando una persona tiene este tipo de experiencias, en la actualidad, ¿se confiesa inmediatamente, va a ver al médico, se lo dice a alguien o suelen callarse? No, existe cierto resquemor a contar esas experiencias, en tanto la sociología actual no es la de los años 60 o la de hace 20 años. Existe una cierta sensación de estigmatización a la hora de contar el fenómeno. ¿Qué dirán? Pensarán que estoy chalao. Estas cosas que me ocurren ni siquiera las confiesan a sus parejas, a sus maridos o a sus mujeres. Es algo muy íntimo. Porque la cosa se puede producir incluso durmiendo con tu pareja al lado, sin que esta persona que está junto a ti se entere de nada de lo que ocurre. En efecto, yo creo que tanto Javier como yo hemos recogido, tanto juntos como por separado, testimonios de muchas personas que decían, no, pero no le digas nada a mi marido, o al revés, no le digas nada a mi mujer, porque incluso hay un factor... Estamos hablando de haberlo recogido aquí en nuestro país. Sí, es que en España la muestra es igualmente significativa. Yo no sé, porque no tenemos una encuesta fiable que determine socialmente qué nivel de incidencia, pero sí hicimos algunas aproximaciones a través de la revista Más Allá que nos dieron una sensación abrumadora, porque recibimos centenares de casos que respondían a una encuesta tipo y que se identificaban con ese patrón común al que antes aludíamos. Pero, Francisco, quisiera contarle igualmente Adelante, por favor. un hecho significativo que viene al pelo, y es la posible implicación sexual de todos estos acontecimientos. Javier Sierra refería a las experiencias medievales de íncubos y súcubos en los que existía una clara motivación sexual. En el caso de los visitantes de dormitorio, esa implicación muchas veces está ahí también. Los testigos dicen, no le cuentes nada a mi mujer o no le cuentes nada a mi marido, porque se sienten íntimamente agredidos. Y cuando digo eso, me estoy refiriendo a que se sienten violados, no porque hayan mantenido una relación sexual. ¿Ha habido incluso casos de mujeres que han sentido un embarazo que luego
ha desaparecido. Sí, incluso hemos recogido ecografías muy llamativas de embarazos que después, de forma completamente natural, se han perdido o, en otros casos, han desaparecido sin dejar huella. Estamos hablando, por lo tanto, de que algo inseminó a esas personas. Y utilizo el término insémino porque lo que refieren precisamente es una suerte de manipulación genética más que un acto sexual, como se reportaba en la Edad Media. Aún así, casi se parecería más a una a un procedimiento quirúrgico inseminación o médico, in vitro, o algún tipo de procedimiento de estos donde el cirujano o el médico tiene un papel preponderante. Fíjese que en el caso que aludía Javier de Barney y Betty Hill se describe por primera vez, estamos hablando del año 61, se describe por primera vez un procedimiento quirúrgico hasta entonces desconocido, consistente en la implantación a través del orificio umbilical de una fina aguja en la que hay una cámara. Generalmente se utiliza el dióxido de carbono para separar los órganos y hacer una inspección intrauterina. Esto lo contaba Betty Hill en las sesiones de hipnosis en la consulta del Dr. Simons en el año 61, y la laparoscopia, que es esta técnica que acabo de describir, no sería presentado en los congresos médicos hasta 10 años más tarde. Impresionante. Josep, me dicen que usted tuvo algún tipo de experiencia personal o muy cercana a una de estos fenómenos extraños, ¿es así? Fíjate que yo estaba atravesando por un momento de escepticismo un tanto singular. Después de la revisión de decenas de casos de lo que fue después un protocolo que Javier Sierra y yo denominamos síndrome de Diana, uno atravesaba por el momento de mayor escepticismo y encuesto un caso en la isla de Gran Canaria en el que estos seres o presuntos seres se aparecían regularmente por el domicilio de esta mujer. Aprovechando una convalecencia, viajo hasta las islas, permanezco varios días en contacto con esta testigo. Y una de las noches que conversábamos hasta altas horas en el comedor, empezaron a suceder cosas bien extrañas. El perro Morgan, un perrito que tenía esta testigo, mira un punto de la habitación en el que no había nada y empieza a aullar y a llorar desconsoladamente. La televisión, sin tocarla, subía y bajaba de volumen. Se escuchaba una suerte de sonido en el ambiente muy llamativo. Yo, algo asustado, le dije que si aquello iba a producir algo, era el momento de acostarnos y esperar. De modo que con esa premisa me acosté en la habitación contigua a la de esta mujer, una habitación que no tenía puerta, tan solo un umbral. El techo era abuhardillado. Tenía le voy a pedir que lo detenga ahí un momento, este interesante relato, y lo vamos a continuar inmediatamente después de la publicidad. Unos minutos para la publicidad y avanzamos en nuestra investigación. En nuestros próximos minutos seguiremos nuestra indagación en este y otros casos de extraños visitantes. Tenemos un código rojo. En ocasiones la niebla no es más que un camuflaje que los extraterrestres utilizan para sus incursiones. Otras veces los periodos de pérdida de noción del tiempo se repiten con frecuencia. En unos instantes continuaremos desvelando el apasionante mundo de lo inexplicable, pero ahora conectamos en directo con nuestra redacción para conocer otras noticias importantes. Adelante, Manuela Ruiz. Hola Paco, saludos de nuevo. Pues ayer... Hay muchos motivos para pensar que estos misteriosos secuestros supuestamente llevados a cabo por los visitantes del espacio poseen cierto carácter onírico. Pero ¿cómo se explica que si de verdad no existen fuera de nuestra mente, tanta gente los describa de la misma forma? ¿Y cómo aparecen entonces las cicatrices en los cuerpos de los abducidos? Don Josep Guijarro, periodista, escritor. Estábamos en el interior de una habitación abuhardillada donde iba a pasar algo muy interesante. Cuéntenos. Una habitación que ocupaba normalmente la hija del matrimonio al que yo estaba estudiando y que, en deferencia a mi viaje, pues me habían brindado. Estaba, insisto, al lado de la habitación donde presuntamente
aparecían esos seres de aspecto humanoide, de gran capacidad craneal, de cuerpo muy fino, muy débil. Y después de todos aquellos acontecimientos decidimos acostarnos. Yo preparé mi cámara, dejé la grabadora apostada en la mesilla de noche y me dispuse a esperar, mirando además el firmamento que a través de una ventanita que tenía frente a mí en ese techo abuhardillado me dejaba ver la luz de la noche. Había luna, claridad suficiente como para distinguir cosas en la habitación. Y de repente no puedo precisar cuánto tiempo habría transcurrido desde la llegada a la habitación hasta que empecé a escuchar unos pasos, unos misteriosos pasos que parecían proceder de la escalera. Yo pensé, lo más normal es que alguien se habría levantado, susurré el nombre de esta persona. No me respondió, volví a hacerlo un poquito más alto, seguía sin respuesta y de repente me quedé helado. Frente al umbral cruzó un ser diminuto, calculo que tendría 1,20 m por la barandilla de la escalera, que era un punto de referencia para tomar una altura. Su cabeza era muy voluminosa, no distinguí cuello, estaba como pegada a los hombros y pasó lento a través de la propia escalera, siguió descendiendo escalones, pero lo curioso es mi pasividad. Yo no pude articular movimiento alguno. Recuerdo que suspiré, me quedé tendido en la cama y quedé profundamente dormido. ¿Insinúa usted que quizá recibió algún tipo de descarga o de, inducción al sueño, algo que le impidió a usted reaccionar debidamente, porque usted, periodista especializado en este tipo de asuntos, lo lógico es que hubiera seguido inmediatamente esa sombra para saber de qué se trataba? Mire, no le sé, yo hoy lo pienso y todavía me vienen ciertos escalofríos, porque estamos hablando de algo en lo que yo creía tenía un origen y un final mental. Ninguna duda, ¿verdad, José Guijarro? La tenía en aquel entonces en el sentido de que tal vez la sugestión, las charlas que habíamos tenido, pero fíjese que ocurre al día siguiente cuando Asunción se pone delante de mí y me dice: lo viste anoche, ¿verdad? Vi el qué. Y me describe exactamente, claro, su habitación estaba junto a la mía, el ser que yo había Porque ella también lo había visto. Efectivamente, eso fue lo que terminó de echar naturalmente, el jarro no habían de agua tomado fría, ustedes nada, no fue una cena copiosa, no hubo por medio ningún tipo de licor. Usted estaba haciendo un trabajo fríamente, rigurosamente, y recoge una experiencia personal. Efectivamente, experiencia además desconcertante. A mí se me viene abajo el cielo en el sentido de que no puedo digerir aquella experiencia. Intento incluso negarla yo mismo, diciendo no, lo habré soñado, no lo habré visto. ¿Y qué piensa usted a día de hoy? Y a día de hoy el recuerdo que yo tengo de todo aquello fue lo que creo es la gran significación de la experiencia de visitante de dormitorio. Aquello fue un revulsivo para la búsqueda. El vello de punta. No me extraña, a mí más. Aquello, le digo, fue un revulsivo a la búsqueda, a seguir trabajando, porque en definitiva era un desafío a saber qué había detrás de aquella visión. Para mí hoy es real. Yo no puedo precisar si aquel ser venía de un lejano planeta o era un producto de una mala digestión. No lo sé. Para mí fue real. Para mis emociones fue real. Y lo que es más importante, para mis futuros trabajos fue absolutamente real. Una experiencia única. Conectamos ahora con Barcelona. En nuestra delegación de la ciudad condal se encuentra una persona que ha pasado por un trance con seres de otro mundo. Su nombre es Piqui Isla y hoy tenemos la oportunidad de que nos cuente su experiencia. Piqui. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo Bienvenida. estás? Muchísimas gracias. Cuéntenos, ¿qué es lo que a usted le ocurrió? Bueno, pues a mí me ocurrió lo siguiente. En el año 79 yo salía de trabajar, era sábado, ya me iba para un chalet que tenemos en Vallfogona de Riucorb y resulta que hay un tramo de carretera antes de llegar a donde yo iba, que es Santa Coloma de Queralt, que es una... Y podemos estar inclusive acompañados de nuestra esposa, o en el caso de que fuéramos una mujer de nuestro marido, pero él o ella le pasará inadvertida esa presencia y no recordará tampoco lo que pudiera acontecer a partir de aquel instante. Es solo a través de la regresión hipnótica como logramos, tanto del uno como del otro, extraer la información precisa para reproducir de algún modo su... José Guijarro, ¿en qué circunstancias se producen la llegada de visitantes de dormitorio?
Bueno, hemos detectado varios elementos comunes, especialmente en la psicología del testigo, aunque entendemos que también pueden existir factores ambientales y geológicos que en definitiva puedan arrojar un poquito más de luz a lo que puede provocar que las visitas de dormitorio se produzcan. En febrero del 2003, en una reunión anual de la Asociación Americana para el Avance de la Ciencia, un eminente psiquiatra, el doctor McNally, venía a decir que los visitantes aparecían justo en el momento en el que íbamos a dormir o nos despertábamos. Por decirlo en el lenguaje técnico, se trataría de visiones hipnagógicas o hipnobómbicas, dependiendo de si es antes o después de irnos a dormir. En ese estado, nuestro cerebro está, digamos, en una apertura distinta que facultaría, digámoslo así, la visión de elementos periféricos, como luces, como sombras, que entonces los abducidos decodificarían erróneamente y creerían estar en presencia de verdaderos seres. Nuestra posición es distinta. Puede que efectivamente ocurran en esos dos momentos de nuestro sueño, porque a lo mejor en ese estado mental nuestra posibilidad, nuestros elementos de percepción sean mucho más abiertos que en cualquier otro momento del día. Son multitud las descripciones de extraterrestres. A continuación van a escuchar las palabras de una persona que dice tener contacto habitual con seres de otro mundo. Vienen a tener una altura de 2 a 2,60. Son seres del tipo andrógeno, no sabe si son hombres o mujeres. Llevan los cabellos son plateados, tirando al platino. Descansan por encima de los hombros. A veces aparecen con los monos, muy ajustados, tipo lastes. Suelen ser de color azul o verdoso o escamoso, de color plata, o si no con las túnicas parecidas a las que lleva Cristo, las que llevaba Cristo en su época, blancas. Y si los ves por la noche, emiten luz, todo el cuerpo emite luz. Nos acompaña igualmente don Javier Sierra, periodista, escritor, director de la revista Más Allá, colaborador habitual en programas de televisión de gran audiencia y auténtico experto en temas de misterio. Bienvenido, don Javier. Bien hallado. ¿Cuál es el origen de las abducciones? Bueno, digamos que dentro de la era moderna, lo que se llama la era moderna del fenómeno OVNI, los primeros casos surgen a principios de los 60. Es muy famoso el incidente que viven un matrimonio mixto norteamericano, él negro, ella blanca, son el matrimonio Hill, que en 1961, cerca de las montañas rocosas, sufren una experiencia de abducción. Ven unas luces al fondo y al aproximarse con el vehículo en una zona absolutamente aislada del paisaje norteamericano, ven como dentro de esas luces hay unas ventanillas y unos seres que se mueven, unas sombras que se mueven. No recuerdan nada más. Hay un periodo que además, después esto dará título a varios libros dedicados a este asunto, hay un periodo de tiempo perdido, en el que no saben lo que pasa. Cuando regresan a su domicilio se encuentran con problemas en el sueño, problemas incluso en la asimilación de alimentos, tienen muchos problemas médicos de salud. Y al ponerse en manos de un hipnólogo y hacerle una regresión a este matrimonio por separado, los dos cuentan una historia que es perfectamente coherente. Perdón, entre Javier, sí. Una regresión es inducir a este individuo a que recuerde lo que le pasó. Exactamente, sí, es un estado de hiperrelajación. Lo hemos tenido, se hablaba ahora con los casos de asesinato en Málaga, de que a los criminales se les sometía a una regresión hipnótica para recordar episodios, detalles que habían sucedido hace 1 o 2 años. Pues bien, a los Hill, a este matrimonio, se les sometió a este proceso de regresión hipnótica, estado de hiperrelajación, tratando de recuperar esas memorias. Y al recuperar esas memorias apareció un episodio muy desconcertante. Esos dos personajes habían sido llevados a bordo de un objeto de características tecnológicas fuera de lo que eran los años 60 la aviación norteamericana, lo que nosotros teníamos como vehículos de propulsión. Y allí se les someten a una serie de pruebas médicas muy precisas, cuyo relato y cuyo proceso se repetirá en infinidad de casos en los años posteriores, hasta bien entrados los años 80. A partir del año 87-88 arranca el fenómeno que nosotros conocemos y que contaba antes Josep Guijarro, de los visitantes de dormitorio. Ya no se producen esos secuestros en parajes aislados dentro de platillos volantes de aspecto técnico, sino que se producen en el interior del dormitorio de las personas. Es decir, la agresión se traslada de un lugar aislado a un lugar absolutamente cotidiano como el dormitorio. ¿De dónde, don Javier, se supone que proceden los llamados visitantes de dormitorio?
Bueno, mi impresión es que la mayor parte de los casos de visitantes de dormitorio tienen un origen mental, es decir, no es una experiencia física, sino una experiencia psicológica, real en el sentido de que produce una serie de efectos en los testigos que son muy similares, por ejemplo, a los fenómenos que viven excombatientes en grandes conflictos bélicos, lo que se llama desórdenes postraumáticos del estrés. Hay esa angustia vital, ese malestar, esa depresión, ese estado depresivo, incluso se traduce en otros problemas de salud como la anemia. Muchas personas sufren este tipo de anemia, pero el origen es, yo creo, mental, se produce dentro de la persona, no es externo, aunque haya un porcentaje de casos en los que hay una serie de evidencias físicas que son muy difíciles de valorar para los investigadores, porque aparecen cicatrices, aparecen huellas, por ejemplo, en el terreno cercano a la vivienda de estos individuos que se asociarían, sin lugar a dudas, con el fenómeno OVNI, y se produce un fenómeno que es de interés general incluso para los médicos. Fíjese usted, don Francisco, que en el año 91 este asunto llegó a ser de gran interés para la comunidad médica norteamericana, hasta el punto de que se editó un folleto, un librito, que es este librito, se hicieron 100.000 ejemplares para todos los centros hospitalarios y médicos norteamericanos